Es que haces todo bien, champú, mascarillas, aceites, rutina capilar, absolutamente todo bien, pero que tu pelo sigue corto, que tu pelo sigue estancado, que tu pelo no crece. Hoy vamos a descubrir esos 7 errores que hacen que tu pelo no crezca si utilizas los mejores productos del mundo. Así que espero que hoy todos estos 7 errores que vamos a ver juntos te sirvan mucho, identifiques cuál de estos estás cometiendo para mejorarlo. Si quieres que tu pelo crezca fuerte, saludable, con brillo, quédate porque vamos a ver lo que ya les dije, todos estos errores y vamos a ver cómo podemos corregirlo. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Primero, entendamos algo, el crecimiento del cabello tiene un ciclo y hay cosas que hacemos que lo pueden ralentizar. Uno, lavar demasiado el cabello o por el contrario, lavar demasiado poco. Sí, yo sé que suena contradictorio, pero lavar el cabello demasiado, lavar el cabello todos los días, lo que hace es activar el cuero cabelludo y que este produzca más sebo y que el cabello se vuelva más grasoso. Por el contrario, lavar el cabello demasiado hace que toda esta grasa que tenemos en el cuero cabelludo obstaculice los folículos y todo esto hace que el cabello se vuelva más sucio, que tenga más grasa, que el crecimiento se frene. Lo ideal es lavar el cabello cada 2 a 3 días si tienes el cabello de normal a graso, pero si tienes el cabello un poco seco, también lo puedes lavar de 3 a 4 días, pero no dejar el cabello sucio 10 días, 15 días, porque no, ni tampoco lavarlo todos los días. Un equilibrio perfecto. Error 2, acondicionador en la raíz. Si pones acondicionador en la raíz, esto lo que hace es que apelmaza el pelo y obstruye los folículos, deteniendo el crecimiento del cabello. Así que el acondicionador siempre solo va en las puntas. Sí, solo las puntas agradecen el acondicionador. Error 3, uso de calor excesivo. Todos estos secadores, estas planchas, estos rizadores lo que hacen es dañar la cutícula del cabello. Un pelo quemado, dañado, maltratado no crece más rápido, sino sí, crece, pero crece débil, crece frágil, crece y se rompe. Así que el tip aquí es utilizar una temperatura de media a baja, utilizar siempre protectores térmicos para proteger la cutícula del cabello y aire libre siempre que se pueda. Error 4, peinados muy ajustados. Todas estas coletas, estas moñas, estas trenzas que nos hacemos, estos peinados que nos hacemos, que nos queda así súper templado todo, lo que hace es dañar el folículo y esto provoca que el cabello se dañe, que el cabello se rompa, que el cabello se quiebre. Incluso dormir con el pelo recogido puede ser que amanezcas con el cabello quebrado. Así que lo mejor es alternar entre cabello suelto o cabello recogido pero suave. No es así como cuando uno era pequeño que lo peinaban y le quedaban los ojos así templados. No, solo peinaditos suavecitos. Utilizar siempre moñitas de seda para que sean más suaves con el trato del cabello. Últimamente, cada vez que yo me quiero recoger el pelo, utilizo este tipo de moñas porque son súper suavecitas. Además, por las noches, para no dormir con el pelo suelto y que se me quiebre, lo que hago es recogerlo con esta moñita. Error 5, tocar el pelo constantemente. Sí, todo eso que hacemos sin pensar, tocarlo, enredarlo en los dedos, acomodarlo. Eso hace que el cabello se rompa, se quiebre, ralentizando el crecimiento del cabello visible. A veces uno no es consciente de eso, pero hay que comenzar a ser conscientes de eso. Al cabello ya yo soy así como, bueno, trato de acomodármelo aquí un poquito, aquí y ya. Y ahorita en invierno, tener mucho cuidado cuando utilizamos las bufandas, las chaquetas, porque todos estos elementos tienen cercanía con el cabello, entonces al ponerles la bufanda, que el cabello, entonces tener mucho cuidado en esta temporada. Error 6, falta de alimentación y nutrientes. Sí, tu pelo necesita minerales, vitaminas y proteínas para crecer fuerte. Dietas bajas en hierro, en zinc, en biotina o vitamina D hacen que el crecimiento se frene. No hay producto mágico que lo sustituya, así que solo nos queda alimentarnos correctamente. Comer alimentos ricos en proteína como salmón, pescadito, todo esto, también frutos secos, vegetales, seguramente si sumamos todo esto nos van a ayudar mucho. Error 7, estrés y falta de sueño. El estrés afecta las hormonas que regulan el crecimiento del cabello y que regulan la producción de sebo de nuestro cabello. Así que dormir mal, estar estresado, estar agotado puede ralentizar el crecimiento del cabello. Y sé que si lo analizas vas a decir, sí, es verdad, el cabello habla mucho
de cómo estás tú interiormente, cómo te sientes. Cuando estamos felices, cuando todo en la vida fluye, nuestro cabello se ve brilloso, se ve armonioso, se ve, mejor dicho. Por el otro lado, cuando estamos como pausados, estancados, con estrés, sin saber qué hacer, cuando la vida no va tan bien, el pelo también habla. Así que un mini tip aquí, más allá de mascarillas, más allá de productos, más allá de aceites naturales, es cuidarnos, es cuidar nuestro estilo de vida, es bajarle un poco a la vida, es tener calma, es hacer meditaciones, hacer ejercicio regular, es hacer ejercicios de respiración, es bajarle un poquito a todo este cortisol que la vida ahorita nos está dando, a toda esta dopamina que ahorita nos está consumiendo, sino, ok, vamos a hacer un stop. Ahora que ya sabemos los errores, que lo vimos a profundidad, que vimos los tips, vamos a hacer un resumen en 7 súper rápido. 1. Lava tu pelo. Segundo tipo, ni mucho ni poco. 2. Aplica acondicionador solo en las puntas. Tercero, protege tu pelo del calor y solo temperaturas bajas o medias. Cuarto, alterna peinados sueltos, nada de apretados. 5. Evita tocarte el pelo todo el tiempo. 6. Alimentación balanceada. 7. Controla el estrés y duerme muy bien. Todo esto sumado a productos de excelente calidad seguramente va a hacer que tu cabello crezca más fuerte, con brillo, más saludable. Y ya para cerrar vamos con algunas preguntitas que tengo por ahí. 1. ¿Cortar las puntas del pelo hace que crezca más rápido? No es que acelere el crecimiento del pelo, pero lo que sí hace es evitar que se quiebre y las puntas abiertas. Imagínate que tu pelo es como una cuerdita y que al final está todo deshilachado, pues aunque crezca no se va a ver tan bonito, no lo vas a ver saludable. 2. Aceites y mascarillas aceleran el crecimiento del pelo. No aceleran directamente el crecimiento del pelo, pero sí lo vuelven más fuerte, más saludable y evita que se quiebre. 3. Y última, ¿los productos más caros son los mejores? No necesariamente. Aquí lo que importa son los ingredientes que tienen estos productos y que estos ingredientes sean los que necesitan tu pelo. Muchos champús y acondicionadores económicos cumplen las mismas funciones que un champú y un acondicionador caro. Aquí lo que importa es que revises bien los ingredientes. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Estos 7 errores son más comunes de lo que creemos. Muchas veces los hacemos de una forma inconsciente, pero ahí están y ahí van a seguir estando si no tomamos medidas, si no somos conscientes de ello. Recuerda, no todo depende del tipo de producto que utilicemos, sino depende de los hábitos, de la rutina, de los ingredientes, de todo en conjunto. Con constancia y cambios vas a ver resultados seguramente. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificación, déjame en los comentarios qué otro tema quieres ver y hasta una próxima. Bye.